problema es que empiezan a suceder las actividades, los incidentes, los accidentes, y ahí sí vamos a determinar qué fue lo que pasó, por qué, cómo. Pero entonces la idea es evitar siempre todo este tipo de situaciones. Entonces, antes de que llegue a suceder, tener en cuenta todas las medidas de prevención, tener en cuenta todas esas condiciones que podemos mejorar para evitar esto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la prevención de caída de objetos. Nuestra actividad económica, digamos que sus actividades tienen mucho que ver con esto. Entonces, primero vamos a hablar de qué son los objetos caídos, ¿sí? Hay que tener en cuenta dos cosas. Existen dos tipos de objetos caídos. Están los objetos estáticos y están los objetos arrastrados. Bien, ¿cuáles son los objetos estáticos? Son todos aquellos objetos, herramientas, o más que herramientas, partes de una estructura que lo que hacen es estar puestas en algún lugar y que alguna condición hacen que éstas se caigan. Ejemplo, la oxidación del soporte de una antena, o sí, la corrosión del soporte de un radioenlace, y todo esto puede hacer que simplemente el desgaste, las condiciones ambientales generan el daño en la estructura y ellas empiezan a caerse. Es decir, que no fue provocado por alguien, ¿sí? Ese es uno de los ejemplos para los objetos estáticos. Dice que pueden caer de su propia posición, sin alguna fuerza, sino que con la fuerza de su propia gravedad. Bien, luego tenemos los objetos arrastrados dinámicamente, y pues este, al contrario del anterior, este sí es empujado por alguien. Entonces, ¿qué dice? Son caídas dinámicas, se refieren a objetos que caen debido a una fuerza aplicada. Las colisiones, manipulaciones que involucran equipos en movimiento, materiales, herramientas o equipos desprendidos son los incidentes de caídas más comunes, clasificados como dinámicos. Entonces, a este sí aplica cuando estamos manipulando una herramienta, cuando estamos manipulando un tornillo, una tuerca, una llave, cuando sin querer dejamos un objeto a un lado, no te prestamos la atención adecuada, no está asegurado, volteamos y con la mano lo empujamos. Esto es un ejemplo de aquellos equipos o objetos caídos o arrastrados dinámicamente. Y si vamos a comparar y vamos a hacer esa revisión en cuanto a nuestras actividades, las dos perfectamente podrían llegar a aplicar. ¿Sí? Em, perdón. ¿Qué dice nuestra resolución 4272 con respecto a los trabajos o con respecto a los objetos que puedan llegar a caer? En el artículo 25 bien lo dice: medidas para evitar la caída de objetos. El empleador suministrará los elementos necesarios que permitan portar, transportar y asegurar herramientas. Bien. Materiales, equipos y objetos que puedan caer. Y estos deben estar documentados dentro del programa de prevención y protección contra caídas. ¿Quién me da un ejemplo de cuáles son esos materiales que utilizamos? A ver, los muchachos técnicos, ¿qué utilizamos para Cortinos, evitar caída de objetos? Mm, Exactamente, cordinos, ¿no? Como lo más básico que utilizamos. Pero, ¿qué dice o qué establece nuestro programa? Miren que allí la resolución dice que esos elementos que nosotros usemos, y todas aquellas condiciones que implementemos para evitar caída de objetos deben estar documentados dentro de nuestro programa de prevención y protección contra caídas. La resolución no solamente nos va a hablar de evitar caída de personas, sino que también establece evitar caída de objetos, porque pues, desafortunadamente estos objetos también hieren, tienen la capacidad de herir, tienen la capacidad de generar hasta muertes en algunos casos. ¿Listo? Pero ¿qué dice nuestro programa de protección contra caídas? Entonces, eh, hay un apartado en el cual también se llama medidas para evitar caída de objetos en nuestro programa, que establece que cuando nosotros estemos haciendo actividades o cuando estemos trabajando en alturas,
independientemente de la estructura, debemos llevar unas herramientas sí, unas herramientas o unos accesorios para poder asegurar estos objetos. ¿Listo? También hace responsable al administrador del programa que debe implementar estos objetos, que debe implementar estos accesorios, verificar que las personas están capacitadas y que las personas efectivamente están usando estos elementos para evitar las caídas de los objetos. Se debe tener un conocimiento previo o un inventario, por decirlo así, de qué más elementos se usan en alturas que puedan llegar a caer. Desde un tornillo, una llave, cualquier objeto, un radio, cualquier objeto que podamos dejar caer. ¿Listo? Otra de las responsabilidades es monitorear el sistema HCE para hacer los cambios pertinentes e implementar nuevas condiciones o nuevos accesorios por si se presentan otras actividades en las cuales se puedan llegar a caer estos elementos. También hay unas responsabilidades para nuestros coordinadores de trabajo en alturas. Aquel coordinador debe asegurar que se estén usando esos elementos como bolsos, portaherramientas, como cordinos que permiten amarrar o anclar las herramientas. Bien. Mm, También otra responsabilidad del coordinador, verificar que se implementen todos los controles determinados para la prevención de caída de objetos y cierre de los hallazgos generados. Muchas de las veces no es posible evitar que se caiga el objeto. La idea es que siempre sea posible. Sin embargo, hay otras medidas como por ejemplo la delimitación del área en piso en donde se va a trabajar para evitar que esta persona sea alcanzada por esos objetos que puedan caer. Es decir, que la persona esté fuera de esa línea de peligro, ¿verdad? Mm, Eso es, aparte de eso, nos dan como en nuestro programa hay unas medidas de control antes, durante y después de realizar el trabajo, como por ejemplo verificar que en el AST o en el ATS pues esté identificado el peligro como riesgo de caída de objetos, asegurar que pues que las personas tengan los accesorios necesarios, asegurar que las personas conozcan el uso de los accesorios, verificar que no tengan tampoco elementos ajenos a la actividad que también puedan llegar a caer. No sé, de pronto llaves, a veces el llavero guardamos en el bolsillo, el celular, la billetera. Sí, son objetos que de pronto durante el trabajo no debemos tener en cuenta. Pues, o no, que no debemos cargar, pues. Daniel, y de Eh, pronto también el tema del radio que a veces portan en alturas. Sí, este elemento sí es obligatorio, normalmente hay que llevarlo, pero pues la idea es que esté muy bien asegurado con los elementos adecuados para evitar la caída. Sí, señora. Hay que mantener el sitio de trabajo en buenas condiciones de orden y aseo, ¿sí? Muchas de las veces, entre más herramientas llevemos, entre más herramientas dejemos regadas en nuestra plataforma de trabajo, es más propenso a que se pueda caer cualquiera. Como les venía diciendo, a cualquiera se le puede salir de la mano el tornillo, la tuerca, la llave y pues rebota, cae a la parte más baja. Si estamos en una torre, vuelve y no sé, rebota en una estructura y ya el campo de caída se amplía un poco más. Ya no va a ser solamente el área exactamente de la torre, sino todo su alrededor. Bien, dependiendo del elemento que estemos llevando. Mm, Reportar de todas maneras, cuando exista alguna caída de algún elemento, hay que reportarlo porque en un momento puede llegar a ser un incidente, ese incidente puede llegar a convertirse en algo peor. Entonces, nosotros como coordinadores de alturas, nosotros como responsables del programa, nosotros como trabajadores, pues debemos garantizar que esto no vuelva a suceder. Y si era que no teníamos un amarre específico para una herramienta específica, bueno, pues entonces debemos empezar a implementar, pero si empezamos por reportarlo, va a ser mucho mejor. Bien, aquí aparte de eso les tengo otras estadísticas
Y eso es más o menos lo que dice nuestro programa de protección contra caídas. Pero hay otras estadísticas. Por ejemplo, está la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Dice que se produce una lesión causada por caída de objetos cada 10 minutos, ¿sí? Eso genera más de 50.000 accidentes en el año. Está otra estadística de OSHA, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en Estados Unidos, y dice que esto fue en el 2016. Hicieron una investigación donde 140 personas fueron golpeadas por caídas de objetos. Algunas lesiones muy graves, otras no tanto, pero de todas maneras es un número bastante alto. Em, tenemos que otra, bueno, igual, la Oficina de Estadística para Accidentes de Trabajo en Australia dice que 9% de las muertes laborales en Australia en el 2022 se produjeron por caída de objetos. Es decir, 16 fallecimientos por accidentes con objetos caídos. En Colombia, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia no se clasifica específicamente por caída de objetos, sino lo hacen más general, ¿cierto? Sin embargo, se puede determinar o se pudo determinar, en el año 2024 existieron más de 520.000 accidentes y aproximadamente el 10% estuvieron relacionados con trabajos en alturas y con trabajos o objetos caídos. Entonces, pues no tenemos un número exacto, pero mire que sí se puede presentar. Esos fueron reportados. Ahora hay que mirar cuáles y cuántos incidentes no se han reportado por caída de objetos. ¿Listo? Eso nos lo dicen algunas estadísticas. Pero ¿qué impacto puede traer todos estos objetos o todos estos incidentes en la industria como tal? Primero, la seguridad del personal, ¿cierto? La seguridad del personal pues se ha involucrado, nos vemos involucrados todos y simplemente puede generar desde unas lesiones graves, no mortales, y pues lo peor, en este caso, la muerte como tal. Importantísima, me parece muy importante la reputación corporativa, ¿cierto? Desafortunadamente, con estos tipos de incidentes y con cualquier incidente, la empresa, pues fácilmente podría evitarse de ganar no sé cuántos contratos y pues esto tarde que temprano nos afecta a todos. Bien. Mm, por ahí en algún momento, en alguna estación en las que hemos podido estar, desafortunadamente le dicen a uno, ah, ustedes fueron los del incidente del año pasado, los que dejaron caer tal cosa o los que le pasó tal cosa. Entonces, mire que esa reputación queda ahí, a pesar de que haya pasado hace bastante tiempo, de que se hayan implementado medidas y demás. Aparte de eso, tenemos también la pérdida de herramientas, daños estructurales, ¿cierto? Pues claro, por la caída de los objetos podemos generar o el daño del objeto o el daño en alguna estructura aledaña al sitio. Pero a la final todo esto, eh, a la final representan daños financieros para la misma compañía, pérdidas económicas para la compañía. Bien, ¿cuáles creen que son las principales causas que se puedan generar en la caída de objetos? Compañeros, ¿qué dicen allá? Una fractura, No, lo que pueda, no la lesión como tal, sino lo que genera o que puede generar que un objeto se caiga. Pues un objeto mal colocado, mal ubicado, Mal ubicado. ¿Qué decían por ahí? sin soporte. De pronto en cuanto a herramienta, digamos, llevamos mucha herramienta de pronto en los bolsillos y no un bolso como se debe hacer. De pronto no tenemos los cordinos para asegurar la herramienta y pues eso puede causar que se nos caiga cualquier elemento en alturas. Ok. Bueno, digamos que lo de los cordinos,
está implementado y lo dice nuestro programa de protección contra caídas. El empleador deberá suministrar estos elementos. Entonces, con el supervisor HSE, con el coordinador de alturas, la idea es que estos elementos nunca falten para la manipulación de cualquier actividad o la ejecución, perdón, de cualquier actividad que tenga que ver con la manipulación de herramientas. Pero existen factores también humanos, errores humanos, exceso de confianza, de pronto desorden de la misma persona, mm, También podría ser desconcentración, Daniel. desconcentración, desatención, claro, cuando está manipulando los equipos, lo que les decía hace un momento. Hay varios factores y que a la final en una pequeña desconcentración puede hacer que la herramienta se caiga o que pateó el tornillo o que pateó la platina, esta se cayó, en fin. ¿Listo? De pronto cuando no existen procedimientos adecuados, o peor aún, no existe un procedimiento para ejecutar actividades en donde informe a quienes ejecutan que existen este tipo de peligros y que mejor aún existen unos accesorios para asegurar. Bien, el desorden, la desorganización de los equipos, cuando encontramos equipos en el suelo de la plataforma donde estemos trabajando o que estén por allí sin asegurar y que no los tengamos en cuenta. De pronto, al manipular las herramientas, ¿por qué no? Se pueden llegar a salir de las manos, pueden ser resbalosas. Si no tenemos unos guantes adecuados, el agarre no va a ser el mismo. Todo eso puede llegar a influir en la caída de elementos. Cuando usamos elementos hechizos, ¿sí? Elementos fabricados por nosotros mismos también son condiciones inseguras porque fácilmente se pueden desarmar, romper, entre otras cosas, y caer desde la parte más alta. Y como les dije en un principio, em, hay condiciones ambientales que pueden generar que también existan caída de materiales como fuertes vientos, que de pronto la oxidación o la corrosión de algunas partes metálicas de alguna estructura, tarde que temprano pueden hacer que estos elementos caigan. Un sismo, ¿por qué no? Puede también desprender materiales de alguna estructura que efectivamente ya debe estar averiada por el tema de la corrosión y también se pueden presentar. Estas son apenas unos ejemplos de todos los factores de riesgo que podemos tener en cuenta o que pueden generar la caída de objetos. ¿Listo? ¿Qué dice la ciencia detrás de todo esto? ¿Será que es peligroso un objeto caído? Pues imagínense que por ahí en internet, ahí donde ustedes aquí están viendo la presentación, existen varias calculadoras que permiten precisamente calcular el objeto o la masa, la masa de un objeto, con la distancia de la caída, permite determinar la energía que puede llegar a liberar al caer. Ejemplo, tomé la ficha técnica de un radio como los que ustedes están viendo en pantalla. Tomé dos referencias, esas dos referencias la tomé. Uno pesa 214 gramos y el otro pesa 500 gramos. Hice la evaluación con el de 500 gramos y estos fueron los resultados. En una torre de 50 metros. ¿Listo? Tiempo hasta el impacto, 3,19 segundos. Velocidad de impacto, ese radio impactó el suelo con una velocidad de 112 kilómetros por hora. La energía del impacto fueron 245. ¿Qué es, Julián? Cerramos micrófonos, por favor. Julián, pero está haciendo dieta porque le da un barrigón, marico. Hola, hola, hola. Cerramos micrófonos. Te dijo desde ayer que iba a comenzar a aplicar la frutica, Cierre el micrófono que está escuchando. Ya. Por favor, cierre el micrófono. Gracias. Bien, gracias. Entonces, les venía comentando, la energía liberada en el impacto fueron 245 julios. El nivel, ¿quién será el del iPhone? El señor del iPhone que todavía no sabe cómo se dice. No, mire, estaba bien, ¿ves? Hola, hola, ¿quién será? ¿Dónde estarán? Mm, bien. Listo, entonces les estaba comentando, esos fueron los resultados en la calculadora.
el nivel de gravedad pues es mortal, ¿cierto? Y no tenemos en cuenta, no podemos, para tener de pronto una referencia más exacta de cuánto podrían ser esos 245 julios, hagan de cuenta más o menos que un vehículo o que un objeto de 2,4 toneladas caiga desde 1 metro sobre nosotros. Esa es la manera de cómo podemos representar la gravedad de la caída de un radio de 500 gramos aquí a 50 metros. ¿Listo? Esas calculadoras las podemos encontrar en internet por si ustedes desean hacer una prueba. Debido a todos estos incidentes y accidentes que se presentan, ANSI, el Instituto Nacional de Estándares Americanos, establece una norma que me permite, que habla sobre los requisitos mínimos que debemos tener en cuenta durante el diseño, ¿cierto? Y la aplicación de accesorios para asegurar estas herramientas que puedan llegar a caer. ¿Listo? Se llama ANSI AC 121 del 2023. Y pues todo esto implementado debido a la gravedad y debido a la cantidad de accidentes presentados por caída de objetos. Bien. Aparte de eso, estos son algunos de las herramientas o accesorios que podemos llegar a usar para asegurar nuestras herramientas. Podemos asegurar desde un tornillo, una tuerca, una arandela con unas mangas imantadas, ¿cierto? Que se van adhiriendo por el tema magnético. Podemos asegurar hasta un destornillador, una llave de mano y cualquier otra herramienta que exista se puede asegurar desde alturas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cintas, necesitamos cordinos, necesitamos unos conectores o mosquetones más pequeños. La idea es que ningún objeto, nada quede desasegurado. Entiendo que en muchas actividades lo que hacen es llevar un bolso portaherramientas un poco más grande y van sacando de este bolso las herramientas más pequeñas. Entonces, la idea es de, de muchos otros accesorios como cintas, como conectores y demás. ¿Listo? Entonces, esto es un ejemplo también para evitar esa caída. Mm, Otras medidas de prevención para evitar la caída de estos objetos es que estén bien asegurados cuando empezamos el ascenso o cuando empezamos el izaje de estas herramientas. Y ustedes lo han hecho, he visto que lo hacen. Simplemente lo que hacen es asegurar desde la parte más alta, hacer un montaje con una polea y generar tracción, pero pues debemos asegurar que la cuerda, que el conector esté bien cerrado, mm, que el terminal cosido de la cuerda esté bien asegurado, que los nudos, yo sé que ustedes efectúan muchos nudos y pues hay que asegurarse que los nudos estén muy bien hechos para hacer el izaje de estas cargas. ¿Listo? Hay otros elementos, otros materiales que permiten asegurar accesorios desde las partes más altas. No sé si vean la imagen, la última imagen, donde hay como una lamparita. Esa lámpara lo que hace es el reflector ya está asegurado. Le ponen una malla, ¿sí? Y evita que de pronto algún movimiento, que de pronto un golpe, que de pronto las condiciones ambientales, puede que se caiga, pero pues va a quedar enredada allí y no va a caer al suelo, ¿sí? ¿Qué otra, qué otra medida de prevención ustedes pueden implementar para evitar caída de objetos? Los escucho. ¿Quién me da más ideas? De a uno nomás, por favor. Evitar caída de objetos, no subir las herramientas, no podemos dejar de hacerlo. ¿Listo? Más que medidas de prevención, o bueno, sí, se pueden contemplar como medidas de prevención. Recuerden asegurar el área donde posiblemente pueda caer el objeto, señalizar, delimitar el área. Y no solamente es el área ahí pegado a la torre, no, porque recuerden que estos elementos rebotan y pueden ampliar el campo, ¿cierto? O el radio en donde puedan caer.
La idea es hacer un muy buen aseguramiento en el piso, alrededor, con nuestra cinta de limitación. ¿Listo? Tener en cuenta siempre presente el riesgo, tenerlo en cuenta en nuestro ATS, tenerlo en cuenta en nuestros procedimientos, que todos conozcamos el peligro que se puede generar. ¿Listo? Y eso sería todo por el día de hoy. Acá hay otras recomendaciones de seguridad que se basan pues en lo que ya hemos venido hablando, realizarlos en el ATS, identificar los puntos críticos, ¿sí? El radio de impacto en el suelo, sistemas de comunicación adecuados. Veo que también cuando suben radios tenemos la posibilidad de asegurarlos dentro de un bolso especial o una tulita pequeña especial para el radio que digamos que es adecuado para el objeto. Solo hay que asegurar que este esté muy bien asegurado al arnés. ¿Listo? Esas serían nuestras recomendaciones de seguridad. Eviten manipular más de una herramienta en la mano. A veces hacemos intentar hacer magia y por llevar más de un elemento en las manos, o peor aún cuando estamos subiendo la escalera, entonces no aseguramos o no echamos las herramientas en el bolsito, sino lo que hacemos es en las manos empezar a llevarlo y esto también es un factor de riesgo. ¿Listo? Daniel, una pregunta. ¿El manos libres, ese que le adaptan al radio para no tener que sacar el radio del bolsito, no podría ser mejor que el bolsito? Pues habría que probarlo. La verdad no me gusta tener tanto accesorio cuando se trabaja en alturas, teniendo en cuenta de que este se une por medio de un cable, entonces en una torre o en estas estructuras es más factible que se puedan enredar. He visto algunas personas que lo que hacen es ubicar su radio cerca al cuello, cerca al radio de la cara para tenerlo ahí. Digamos que solo es llevar la mano y dar, oprimir el botón para poder hablar en vez de utilizar a veces el manos libres. Es mi punto de vista, ¿no? De pronto, pues habría que probarlo, no sé qué digan los demás, pero pues me parece que se puede llegar a uno honrar un poco más. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, aclaración, inquietud? Bueno, ya no nos da el tiempo porque ya tenemos media hora para este tema y la otra media hora para el tema de Sonia. De mi parte, recordarles que tenemos como referencia dentro de nuestro programa de prevención y protección contra caídas un capítulo específico donde habla de cómo nosotros como compañía vamos a mitigar ese riesgo de caída de objetos. Entonces, esto que Daniel les acaba de mencionar también lo pueden encontrar dentro de nuestro programa. Daniel, muchas gracias. Damos paso a Sonia Martínez. Bueno, sí, señor. Buen día. Gracias igualmente a todos. Adelante, Buenos Sonia. días a todos. Gracias, buenos días. Daniel, ¿podrías por favor dejar de presentar para poder dar mi presentación? Ok, ya dame un momento. Listo. Listo. ¿Me confirman si ven la presentación, por favor? ¿Me Todavía confirman si no. ven la presentación? No, No, aún no. todavía no se ve, no señora. Se ve como si estuviera cargando. Ok. ¿Y ahora? No señora, sigue igual. Todavía no. ¿Tienes doble pantalla o? No, le estoy dando donde dice
seleccionar pantalla, pantalla completa. Mm, bueno, pues no se te escucha entrecortado ni nada, no creo que sea en red. Y ahora, No, igual. Solo dice Sonia Martínez. Has empezado la función de compartir las pantallas. Tú solo tienes una, ¿sí? sí, solo tengo una. O regálame a mí la presentación al WhatsApp y yo te ayudo compartiendo, por favor. Ok, vale, ya te la envío. Listo, ya te las envié, Jason. Listo, un segundo que estoy acá descargándolas. Listo. Ya voy a empezar aquí a compartir pantalla. ¿Me confirman si se está viendo? Sí, Ahora sí, señor. Vale, ¿por cuál iniciamos? Tengo dos la de factores humanos. personas. Listo. Ok. Bueno, listo. Entonces, dando continuidad al tema del riesgo locativo, en este momento vamos a traer dos charlas muy cortas que hablan sobre factores humanos, que digamos que son uno de los factores principales donde hay riesgo de caídas y accidentalidad por esta condición. Entonces, dentro del tema de factores humanos, para que ocurran accidentes de caída, existen varios factores como son las condiciones del entorno, ¿sí? Donde desconocemos de pronto el entorno en el que nos encontramos y no identificamos o tenemos una buena percepción del riesgo. Está el tema de la fatiga, el cansancio, el enojo o la frustración, ¿sí? Que son condiciones humanas que en algún momento hacen que nosotros, digamos, em, cuando estamos haciendo un trabajo, ya sea de alto riesgo, ya sea cualquier actividad, pues hace que realmente no tengamos esa percepción del riesgo para la prevención de caídas. El desconocimiento de los riesgos. A veces recibimos muchas capacitaciones, pero realmente no interiorizamos o no analizamos realmente los riesgos a los que estamos expuestos y puede haber un desconocimiento en el análisis de trabajo seguro en el caso de para trabajos de alto riesgo donde no identificamos realmente riesgos mínimos y esos riesgos mínimos son los que hacen que nosotros de alguna forma los omitamos y sean aquellos los causantes de accidentalidad en caídas. El uso inadecuado de herramientas y equipos, el compañero ya habló de un tema de caída de herramientas o de objetos. Digamos que a veces tenemos las herramientas, tenemos los equipos, pero no los utilizamos de manera adecuada o no aplicamos todas esas charlas y capacitaciones donde nos dicen cómo hacer el uso, cuál es la forma adecuada del manejo de las herramientas. em, y esto hace que la condición también permita que las personas, por el tema del afán y demás,
o por la falta de orden y aseo no perciban que eso que se encuentra en el entorno hace que pueda generar un riesgo, falta de capacitación, de pronto a veces no es que no tengamos el tema de las capacitaciones, porque digamos que desde seguridad y salud en el trabajo uno de los principales temas eh, una de las principales planeaciones que se hacen es un programa de capacitación para el personal, pero básicamente a veces no asistimos a esas capacitaciones que son tan importantes para poder prevenir los riesgos. El exceso de confianza, pues bueno, eso es un tema que es el día a día de nosotros, en el sentido de que son actividades que hacemos rutinarias todos los días, ¿sí? Es rara la vez que sale una actividad que esté fuera de nuestra rutina y eso hace que haya exceso de confianza y por eso muchas veces ocasionan los accidentes. En la siguiente, por favor, Jason. Entonces, dentro de los riesgos tenemos la distracción y falta de atención. Entonces, por eso es importante el tema de cómo yo hago mi actividad, cómo lo planeo. ¿Qué factores me generan distracción? Como por ejemplo el uso del celular, el uso de audífonos para escuchar música. Algunas personas lo hacen y esto es un acto inseguro que estamos generando nosotros para que pueda ocurrir un accidente de trabajo. La distracción también tiene que ver con el tema de psicosocial, por ejemplo, de que nosotros tenemos conflictos en nuestra parte personal, con nuestra familia o en el mismo trabajo, y esto hace que nosotros realmente no estemos concentrados en la tarea. Entonces, aquí el llamado es cuando estemos haciendo una tarea, ya sea la que sea, trabajo en alturas o en piso o cualquier tipo de actividad, o si simplemente lleguemos a la oficina a hacer una actividad, ¿sí? Las personas administrativas debemos concentrarnos en lo que hacemos, mantener nuestros puestos de trabajo adecuados y concentrarnos en la tarea. Es una de las cosas principales que debemos hacer. Los actos inseguros, pues actos inseguros hay muchos, como saltar, como correr, subir escaleras corriendo, como no tener una organización o una ordenación en mi puesto de trabajo. Y mi puesto de trabajo no hablo solamente de la parte administrativa, sino cuando llego al punto de hacer una actividad técnica donde sé que tengo que tener unas herramientas, tengo que tener una organización con esas herramientas, tengo que tener algo donde puedo organizar eso que yo necesito, ¿sí? Y no tener como un montón de cosas que a la final muchas de ellas no nos sirven. Dentro del tema de la fatiga y el cansancio también tiene que ver mucho con la carga laboral que tengamos, ya que esta carga laboral puede generar fatiga, ya sea por exceso de actividades que hagamos en el día, porque tenemos un tema de condición física o de salud que también no nos permita tener como esa parte física donde podamos hacer la actividad de forma adecuada, sí, porque tenemos una condición de salud, ya sea por insomnio, ya sea que suframos de obesidad, de diabetes, que no nos permita generar como las actividades que nosotros tenemos realmente de la forma adecuada y nos genera fatiga o cansancio. Y pues obviamente el no organizarnos y no planearnos hace que todo lo hagamos de afán, ¿sí? Y eso no nos permita que tengamos como los cinco sentidos para poder realizar las actividades. El desconocimiento de los riesgos pasa mucho, ¿sí? Identificamos los riesgos algunas veces, otras veces no. Eh, Llegamos a hacer una actividad y dentro de esa planeación nosotros debemos tener claro cuáles son los riesgos que están en el sitio donde yo voy a trabajar desde el riesgo locativo, que es el que tenemos ahorita como foco, como el riesgo biológico, y hablamos de riesgo biológico por temas de picaduras de animales o temas de gripas, etcétera, o desde el riesgo psicosocial, donde miramos a qué horas vamos a comenzar, a qué horas vamos a terminar, si en la noche anterior descansamos, si venimos de una jornada larga donde no hemos hecho ni siquiera nuestro espacio para hacer la pausa activa. Entonces, es ahí donde el desconocimiento no es solamente no conocer, sino no identificarnos donde, en el sitio donde nos encontramos, y esos son temas o actos inseguros que a veces cometemos, ¿sí? Por o falta de planeación o por afán de salir de la actividad
o por carga laboral. Y pues el uso de equipos y herramientas inadecuadas, lo que les decía, pues es un tema que esto va incluido el tema de orden y aseo. Sí, siempre el orden y aseo es fundamental para cualquier actividad, sea la que sea, ya sea en la parte técnica, ya sea en la parte administrativa. Si yo no tengo un buen escritorio con mis herramientas necesarias, adecuadas, y tengo mucha información, tengo mucho material que no voy a utilizar, esto también hace que genere accidentes de caídas. La siguiente, por favor. Entonces, hay un tema de médico, ¿sí? Que es importante que lo tengamos en cuenta para cualquier tipo de actividad y cualquier tipo de riesgo, y son las condiciones médicas preexistentes. Nosotros debemos, una de las funciones que nosotros tenemos obligatorias para la empresa es informar nuestras condiciones de salud, desde sufrir una enfermedad de base como un colesterol, una diabetes, por ejemplo, que es riesgoso para personas que trabajan en alturas, como una simple gripa que me dé en el momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso hace que mi condición de salud no sea la adecuada para hacer la actividad y estoy generando riesgo tanto para las personas con las que estoy trabajando como para uno mismo, donde nosotros tenemos que tener esa claridad e informar cualquier condición persistente. Que sufre hipertensión, hay que informarlo. Esto es más para el tema de prevenir riesgos, porque muchos de los accidentes de caídas, sobre todo caídas em, an- em, hay caídas a diferente nivel, es por personas que tienen o diabetes o tienen hipertensión, que no se cuidan esa enfermedad, no se alimentan bien, no utilizan los medicamentos y han caído a alturas, y esto ha producido muerte en muchas empresas donde no se controlan las condiciones médicas. Entonces, por eso es importante que nosotros informemos cualquier situación que nos prevenga cualquier caída a nivel o a diferente nivel. Si tengo un tema de enojo o frustración, lo que les decía al inicio, hay un tema que nosotros debemos empezar a controlar, y son controlar las emociones. Tengo un conflicto con mi compañero y esto hace que me altere. Debo de controlarme si yo voy a hacer cualquier tipo de actividad, la que sea, porque el tema de que yo esté en una condición mental enfocada en el conflicto en el que tengo enojo y frustración, hace que también los accidentes haya una mayor posibilidad de accidentalidad. Y pues los factores sociales que tienen que ver con la falta de comunicación. Entonces, si yo llego a hacer una actividad y esa actividad que yo voy a hacer no le informa a las personas qué herramientas, qué equipos vamos a utilizar, y entonces con base a eso llevamos todo porque no sabemos qué vamos a hacer, eso hace que también la accidentalidad aumente, y sobre todo en caídas, porque pues necesito 2 herramientas, pero llevo 20 herramientas y los tengo ahí, entonces hace que uno no se tenga el orden y aseo, y dos, se tenga material innecesario, ¿sí? Y eso también hace que el material también en temas operativos para la empresa sea llevar material que se pueda perder, que es una pérdida para la empresa, llevar material que se puede dañar y que no se necesita en el momento. Entonces, operativamente, el tema de no organizarme, de andar, de tener prisa a hacer, a realizar las actividades, de no planificar, esto hace que también genere, digamos que, una contratiempo para la operación, dos, accidentes de trabajo como caídas, y tres, pues finalmente no terminar una actividad que se debía terminar en el momento en que se debió haber programado. La siguiente, por favor. Entonces, quiero que vean este video y me digan qué, qué condiciones y actos inseguros identifican ahí.
¿Qué pueden identificar ahí? ¿Por qué ocurrió ese accidente? Lo pueden volver a reproducir. Por mala práctica, por no utilizar los elementos pertinentes para la actividad, por utilizar una silla con ruedas. ¿Qué más se puede? No hubo como una planeación en el momento de mover el elemento tan grande, pues al menos debió haber solicitado apoyo de 3 personas, no una sola persona y mucho menos pues con una silla. Le ha asegurado como herramientas que le permitan una mejor y adecuada manejo de ese tipo de cargas, pienso yo. Ok. ¿Alguno más? Bueno, esto fue un accidente que, como dirían coloquialmente las personas, la sacó barata el trabajador. Ustedes ven que él se levanta, o sea, él cae y se levanta y ayuda a levantar el rack. Estos equipos los hay casi todas las empresas. En una empresa donde se planee los riesgos, se identifiquen, este tipo de equipos no los puede manipular cualquier persona, ¿cierto? Entonces, hay un tema de señalística donde uno debe colocar solo personal autorizado. Entonces, dentro de la investigación del accidente, se identificó que la persona que estaba haciendo la actividad, pero era una persona que, aunque conoce del equipo, ¿sí? No está capacitada para entrar a sitios de área restringida em, y no había como una planeación de voy a entrar, voy a verificar, ¿sí? Para hacer el análisis de riesgo y mirar cuáles son las condiciones de riesgo para ingresar ahí y lo que es el compañero. De ahí se tiene que tener un procedimiento donde nos diga, bueno, vamos a verificar una información de este equipo, cómo debemos ingresar, qué herramientas debemos tener, ¿sí? Y sobre todo esa percepción del riesgo. La persona la vio fácil utilizar una silla de escritorio y subirse. Ahí hay un acto inseguro. Dentro del análisis se identificó que la persona no tenía capacitación en nada de identificación de riesgo, ni autocuidado, ni el procedimiento de cómo puedo yo acceder a ese equipo sin utilizar una silla. Ahí había una escalera de 2 o 3 pasos que son las que se utilizan para poder verificar información. La persona no tenía conocimiento, pero más allá de eso, esa falta de percepción del riesgo que tenemos nosotros. Así conozcamos las capacitaciones, así tengamos capacitación, tengamos las herramientas, a veces omitimos todos esos riesgos que hay, omitimos todas esas herramientas que nos dan las empresas para poder prevenir esos accidentes. Entonces, aquí la persona no tenía conocimiento, aquí la persona no tenía capacitación, pero en muchos casos uno ve personas que utilizan este tipo de sillas, de escritorios para subir y no sé, querer, hay un estante y voy a bajar X o Y material, entonces tenemos una silla, pero si tenemos una escalera, pero si vemos la silla cerca, utilizamos la silla para subirnos. Entonces, a veces esa falta de autocuidado, esa falta de percepción de riesgo es lo que nos hace que la accidentalidad aumente. De hecho, de las estadísticas de accidentalidad, cuando se miran de todas las accidentalidades, tanto de caídas y cualquier tipo de accidentalidad, uno de los factores que más se identifican es la falta de autocuidado, o sea, el factor humano, la falta de percibir el riesgo, la falta de seguir los procedimientos ya establecidos, ¿sí? Tenemos los procedimientos, tenemos las capacitaciones, pero no lo hacemos, no lo cumplimos, ¿sí? Y entonces esos son de los factores que más se identifican en la accidentalidad, o sea, la falta de o los actos inseguros de las personas a realizar cada actividad. Entonces, si yo soy una persona que va a hacer esa actividad, yo lo mínimo que voy a hacer es buscar una escalera que me permita ascender al equipo. Bueno, y hay otras condiciones, EPPs, personal autorizado, procedimientos, pero lo mínimo que yo debería hacer es cuidarme yo y decir, bueno, no veo acá, pido una escalera para poder subirme. Ahora debo mirar si el equipo está ajustado a la pared, anclado, porque pues debo mirar todas esas condiciones para protegerme yo. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros no cumplimos con los procedimientos, cuando nosotros omitimos los procedimientos, cuando no utilizamos los EPPs, nos dan los EPPs, pero no los utilizamos. Me incomoda,
no me gusta, puedo hacerlo así, nunca ha pasado nada. Entonces es ahí donde está el foco principal de por qué ocurre la accidentalidad, porque no utilizamos las herramientas y no tenemos no cumplimos con esa palabra que hablamos casi siempre, que es el autocuidado. No nos estamos cuidando nosotros y estamos haciendo o estamos omitiendo procedimientos que generan accidentalidad. Entonces, pues creo que el tiempo no nos permite para hacer la otra charla del tema ambiental. No sé si Jason me dirá o se puede dejar para próxima. Lo dejamos para la siguiente semana, por favor. Listo. Bueno, muchas gracias y feliz día para todos. Bueno, a ti, Sonia, Gracias. Bueno, regálenme un muchas momento, gracias. por favor, no se retiren hasta que diligencien el registro de asistencia, ya lo voy a compartir. Un segundo. Listo, ya está en el chat. A todas las personitas que se conectaron, muchas gracias por la asistencia. Vemos que ya hay mayor participación de los martes anteriores. Entonces, agradecemos continuar con esa constancia. Que tengan un excelente resto de semana y un buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.